Gracias, Señor, por su sangre somos libres, somos redimidos gracias a su sangre. Gracias al Señor Jesús. Gracias, Dios, por cada vida, cada corazón de los que están aquí, de los que están en las redes sociales. Gracias, Dios mío, por la vida de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das en este día. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor porque en este día hemos amanecido con vida. Tenemos vida. En este día tenemos, ¿todo está bien? En este día tenemos toda la oportunidad de decirle a nuestro Dios: Dios, perdona mis pecados, perdona mis errores. En este día le damos gracias al Señor porque hemos amanecido con vida. ¿Verdad que sí? O sea, pueden haber mil excusas, pero hay muchas razones para darle gracias a nuestro Dios. En este día tenemos salud, tenemos un techo, tenemos un bocado de pan para llevarnos a la boca, que es más que suficiente para darle gracias a nuestro Dios. Y muchos por aquí yo veo que tienen hasta Ferraris por allá afuera. Aleluya. Y con aire acondicionado, ¿verdad? O sea, con todo, con todo. Antes de entrar en materia, yo estaba viendo un video donde habían unas personas que estaban alabando al Señor, estaban adorando al Señor, bien gozosos, alegres, y el suelo no era baldosa como esto, era lodo, era de tierra, y andaban con botas de hule. Y yo miraba que se gozaban y decía: alabaré, 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 o sea, alabaré a mi Señor. O sea, bien gozosos. Y no es para juzgar ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero en este país tenemos toda la oportunidad y a veces nos rogamos. Estamos muy bendecidos. Y aún llenos, caminando en la bendición, llenos de bendición, no queremos darle gracias al que nos ha bendecido, ¿verdad? Pero ya que estamos aquí, le damos gracias al Señor por este día. Bendecimos a los que nos ven en las redes sociales. Conéctese con nosotros. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Acuérdese que la iglesia es una escuela donde venimos a aprender, ¿verdad? Aprender algo que el Señor nos quiera decir en este día y que nos va a decir en este día, como todos los días. Amén. Niños, se me están allí quietecitos. Acuérdense, eso es muy importante para todos es importante. Les voy a invitar que se vayan al libro de Hebreos, Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con reverencia al Espíritu Santo. Leemos de la siguiente manera: temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes sea hallado imposibilitado para entrar. Repetimos de nuevo, para que se nos memorice. Hebreo 4, verso 1. Leemos de nuevo para lograr entender. Porque es necesario repetir, porque a veces leemos la escritura y no logramos a entender o a captar de qué se trata. Entonces, vamos a repetir, dice: temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes sea hallado imposibilitado para entrar. El Señor aquí nos habla de un reposo, de un descanso. Y este descanso del que habla Dios es una promesa. Algo que nos prometió, que nos ha prometido, que le promete a toda persona que trata de buscar de Él. Está esa promesa. No, esa promesa no solo está para un tipo de persona, es para todos. Dice Dios:
dice que hay una promesa que es entrar en el reposo del Señor. Es una promesa. Ahora, descansar, vamos a hablarlo en nuestros términos. En nuestros términos dice, ten cuidado, no sea que estando o habiéndote dado Dios la promesa, seas encontrado incapacitado, es que seas encontrado que algo te estorbe para poder entrar en ese descanso que dice el Señor. Ahora, si hablamos de algo que nos pueda privar de entrar en ese descanso, yo le diría, uno, cualquier tipo de situación, problema que tenga la persona, eso lo priva de entrar en ese descanso, en ese reposo que dice el Señor. Ahora, aquí no es que está hablando de un descanso como por ejemplo, tú paras de trabajar y dices tú estoy descansando, ese es tu descanso. Pero la palabra no está hablando de un descanso humano, sino que está hablando de un descanso espiritual, un descanso que solo Dios tiene ese tipo de descanso. ¿Sí me están captando? Entonces, si hay algo que estorba ese descanso, por eso dice, si hay alguien pueda que teniendo la promesa, dándole la promesa, puede ser de que sea encontrado incapacitado, que no sea, que haya un estorbo para poder tener ese descanso. Ahora yo le pregunto, pueda que en su vida haya algo que le está estorbando que no lo deja descansar. Porque las situaciones, los problemas, eso no es un descanso, esa es una tortura. Entonces Dios le dice, te prometo que si tú vienes a mí, yo te voy a dar un descanso. ¿Qué es descanso? Paz. En otros versículos dice que la paz que el Señor da no es como la que el mundo da. O sea, es un descanso, hay paz. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, ¿cómo podemos adquirir o cómo podemos dejar de tener este descanso? Es que usted nunca va a tener el descanso si usted tiene una necesidad, y voy a hablar con todo el amor de Cristo en esta mañana, es que usted tenga una necesidad y ponga esa necesidad como prioridad. O sea, en pocas palabras, usted tiene necesidad, usted va atrás de la necesidad que en vez de ir atrás de Dios. O sea, que pone la necesidad primero que a Dios. Y la palabra misma dice, en el primer mandamiento, ¿qué es lo que dice? Amarás al Señor tu Dios sobre de todas las cosas es sobre de todo. Sobre de todo. Yo le voy a hablar en esta mañana y quiero que usted me preste atención. Para poder tener ese descanso, usted tiene que poner a Dios como prioridad. Mi hijo no es prioridad, prioridad Dios. Mi esposo no es prioridad, prioridad Dios. Mi esposa no es prioridad, prioridad Dios. ¿Por qué? Porque todo aquello que tú pongas como prioridad te va a sacar de Dios. Y Dios tiene que ser prioridad en todas las áreas, tiene que ser prioridad. Yo te digo en esta mañana, si tú quieres alcanzar el descanso de Dios, tú tienes que dedicar el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Tú le puedes pedir a Dios una bendición. Y Dios te dice, ok, yo te doy la bendición. Tú le dices al Señor, Señor, yo vengo delante de ti y yo te pido que me des un empleo para que tú a través de ese empleo puedas cubrir todas mis necesidades, ¿verdad? Como dice su palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Viene el Señor y te da ese empleo.
tras de que el Señor te da ese empleo, el diablo mete mano allí. Siempre el diablo va a meter mano. Declara, ¿verdad? Y di tú, yo declaro que el diablo no mete mano. Pero aparte de que tú digas que el diablo no mete mano, el diablo no se va a correr solo porque tú lo digas. El diablo va a intentar meter mano. Entonces tú tienes que ser bien precavido en mirar a dónde el diablo está metiendo mano. Ejemplo, Dios te da un empleo y tú tienes el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y vienes tú y después de que Dios te da el empleo, te da la bendición, allí mismo va a meter mano el enemigo y va a querer sacarte del tiempo que tú tienes para tu Dios. Entonces allí es donde tú tienes que marcar autoridad y decir, ok, yo tengo este tiempo, pero este otro tiempo es prioridad para mi Dios. Nunca, yo te digo, nunca pongas algo más por Dios. Nunca se te ocurra eso, porque cuando tú lo haces, aquella cosa a la que tú pongas por prioridad, ese es tu Dios y ese es tu ídolo, porque eso es lo que tú estás poniendo como prioridad. Entonces tú tienes que decir, por eso Dios nos dio boca para decir, yo tengo este tiempo, este es el tiempo que yo voy a dedicar para mis cosas. Pero este tiempo es definitivamente apartado para Dios. Entonces, cuando tú haces eso, entonces el descanso este que dice la palabra, el reposo este que dice la palabra, entonces viene a tu vida. El mayor ejemplo que yo tengo aquí en este salón son los ancianos. Y cuando me refiero así no es por viejos, sino que por los ancianos de la iglesia, las columnas de la iglesia. Ellos están batiendo cemento. No les importa que el cemento se ponga duro. Yo voy a servirle a mi Dios. Y pregúntales a ellos. Allí en esa pareja, allí tú puedes ver la paz que dice el Señor. Allí tú puedes ver el descanso del Señor. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido que no hacen las cosas o no vienen a buscar a Dios porque Dios se lo diga, sino que buscar a Dios porque Dios mismo te lo dice. El trato no es conmigo, sino que el trato tuyo tiene que ser directamente con Dios. Entonces, si tú haces trato con Dios, mira cómo son las cosas. Si tú pones como prioridad a Dios, Dios va a poner como prioridad las cosas por las que tú andas atrás. Si me estoy dando a entender, es de esa manera, no es de otra manera. Entonces, muchas veces nosotros leemos la escritura y decimos, oh, pero es que esta palabra dice, y entrarás en mi reposo. Oh, no, esto se trata cuando me muera. Esto no es cuando te mueres, esta palabra no es para muertos, esta palabra es para vivos. Esta palabra no es para cuando tú entras allá, esta palabra es para aquí. Y si tú y yo obedecemos lo que dice aquí, también tenemos la recompensa que es entrar también a la gloria, a la salvación. Pero esta palabra no es para allá, esta palabra es para aquí. Aquí es donde dice, allá para qué tú necesitas reposo. Si ya te vas a pasar durmiendo todo el día, huevoneando todo el día. Porque ya dice la palabra que vamos a adorar todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces dice el reposo, el descanso, es para aquí, porque aquí es donde está el trabajo. Aquí es donde nosotros andamos agobiados, trabajando cuanto por una cosa, por otra. Entonces eso no es descanso. Eso no trae el descanso, el reposo que dice el Señor. Entonces, yo lo que te digo en esta mañana, no comprometer el tiempo de Dios. No lo hagas porque yo te lo digo. Yo le dedico mi tiempo. Entonces quiero, como escuela, ¿verdad? Quiero que todos aprendamos a que el tiempo de las cosas de nosotros, ese tiempo es muy aparte al tiempo de Dios. Aprender a tener una responsabilidad o un compromiso, comprometernos con Dios o decirle a Dios, hacer, en pocas palabras, hacer un trato con Dios.
hacer un trato con Dios. El trato que tienen ustedes no es conmigo. El trato de ustedes es con Dios. Yo no lo voy a salvar. Yo simple y sencillamente soy alguien que Dios me da la palabra para yo podérsela dar a usted. La información. Y esta información es para mí también. Para mí, para educarme a mí también. Entonces, el Señor me estaba revelando que este descanso no es del descanso que nosotros pensamos. Es cuando las cosas están difíciles, tú tienes paz. Porque el Señor, cuando nosotros buscamos al Señor, Él es el que pelea por nosotros. Y ustedes le pueden preguntar a ellos, ellos han experimentado este reposo o este descanso o esta paz. Y me acuerdo que por allí, ¿verdad? Unos días estuvieron así porque ya experimentaron y andaban para arriba y para abajo porque ya experimentaron lo que es estar en paz. Es algo muy bonito. Si leemos el número 2, el versículo 2 dice, porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon porque no fue mezclada con fe por los que la oyeron. ¿Sí están entendiendo? Dice que así como a ellos, también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, pero que a ellos no les aprovechó. ¿Por qué razón? Porque la palabra que escucharon no fue mezclada con fe. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué significa Egipto? Esclavitud. ¿Qué es lo que esclaviza a la persona? El problema, el pecado, todo lo de allá. Entonces, así como Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de esta esclavitud, ¿con qué lo sacó? Con promesa. ¿Cuál era la promesa? La tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? Reposo. Reposo es descanso. Lo saco de la esclavitud y lo llevo a un descanso donde iban a tener todo. Si usted entiende, yo creo que no hay otra manera más para explicarle. Yo creo que me estoy dando a entender. Entonces está hablando de este pueblo que la palabra no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Las personas que escucharon esta promesa no tenían fe. ¿Se acuerdan que en el camino una renegadera que tenían con Moisés? O sea, Dios te dice a ti, yo te doy la promesa, te prometo que vas a descansar. Pero en el camino, ay, pero es que como Dios no me contestó hoy, ese profeta es falso. O sea, empieza a renegar y a dar tantas cosas, a hacerse tantos mumuruchos en la cabeza. Ahora, yo voy a ser franco en esta mañana y le voy a hablar con una realidad. ¿Cómo funciona esto? Hay personas que el caminar en Cristo se le hace más fácil. ¿Por qué razón se le hace más fácil que a otra? Porque todo depende en lo que la persona se haya metido o en las cosas que se haya metido. No es que lo metieron, se metió, ¿verdad? Si la persona, un ejemplo, se metió a la droga, se metió al alcohol, se metió a la chismosería, se metió a qué más, ayúdeme, a la prostitución, ¿a qué más? ¿Ah? Ok, la fornicación y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos van ahí? 5. 5 problemas. Y si viene otro, y si solo se ha metido a un solo problema, ¿a quién se le va a hacer más fácil? Al que tiene uno. Al que tiene uno. Entonces lo que no entiende la persona es que aquí esto depende a
todo lo que se haya metido, así mismo va a ser el resultado o el proceso en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si solo tiene una cosa, solo la guerra va a ser contra aquella cosa y le va a ser bien fácil. Esto, si la persona lo cree, si cree la promesa. Si usted no cree lo que Dios dice, si no cree, usted está igual que este pueblo. Y si usted no cree, yo le digo, salga echando de allí para allá, porque esto no le va a funcionar. Porque esto es creyendo. Esto es si se cree. ¿Para qué creer? Para no estar calificados también como este tipo de personas. ¿Se acuerdan que todos murieron en el desierto? No pudieron entrar. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la duda. No había fe. Si Dios lo ha dicho, usted y yo no tenemos que razonar. Usted y yo tenemos que creer que es verdad, que existe este reposo, que existe este tipo de vida. Entonces, no es tratar de razonar en el proceso. En el proceso, ya expliqué, ¿verdad? Puede que el proceso de unas personas sea más corto, más largo que de otras. Todo depende en lo que se haya metido. Entonces, es de esa manera como funcionan las cosas. Entonces, pero que Dios nos habla de este reposo, nos habla de este reposo. El número 4, versículo 4. Dice, como Él dice respecto al día de reposo. Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Mira que este reposo, el mismo Dios disfrutó de este dicho reposo, de este descanso. No es cualquier descanso. El mismo Dios disfrutó de este descanso, de este reposo que dice Dios, que no es cualquier reposo. Entonces, también nos habla claramente que hay un tiempo para hacer las cosas. Ahora, reposo también significa día de adoración. Reposo, descanso y día de adoración. O sea, que sea el problema, sea la situación que haya, yo dejo eso por allá, me olvido de todo eso y voy a ir a adorarle a mi Dios, a dedicarle este tiempo a mi Dios, porque repito, si yo le dedico el tiempo a Dios, entonces Él se va a encargar de lo mío. Él se va a encargar de solucionar lo mío. Entonces, eso me hace entrar en ese reposo, me da descanso, ese tipo de descanso, ese tipo de reposo. Entonces, dice que al séptimo día descansó o reposó. Reposar también significa día de adoración. Y dice la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si usted respira, entonces dígale, Señor, yo vengo a darte alabanza, vengo a adorarte, vengo a buscarte a ti primero. Entonces usted tiene que olvidarse a poner prioridad a otras cosas antes que a Dios. Tenemos que aprender esto si nosotros queremos alcanzar este reposo que dice aquí. Si queremos alcanzar este descanso que dice aquí. Amén. El 6 dice, por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en el reposo. A ver, sí, en él, pero los que fueron, es el 6 dije, ¿verdad? Vuelvo a repetir de nuevo. Por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, pero los que fueron los primeros, a los que se les anunció las buenas nuevas, no entraron por haber sido desobedientes, dice. No entraron por haber sido, ¿qué? Desobedientes. Sabe que el Señor me estaba diciendo, y esto es grande,
que la desobediencia te cega el entendimiento. O sea, nosotros queremos entender la palabra de Dios, que eso es lo que carece la persona, ¿verdad? De entendimiento. La desobediencia te quita el entendimiento al Señor. La desobediencia, el desobedecer. Si nosotros no buscamos al Señor, eso equivale a desobedecer. Y eso nos aparta del conocimiento. Tú no sabes que cada día el Señor te va hablando a manera de que tu entendimiento se va abriendo, que es lo que necesitamos, entendimiento de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? No, esto no es que yo vengo a la iglesia y hablaron del descanso, y como hablado del descanso, pues yo voy a trabajar 5 días o 6 días, y el 7º día voy a descansar y me voy a quedar allá. Eso no es de este descanso que habla el Señor. O sea, en pocas palabras, tú y yo tenemos que entender que los chiringos sucios, esos se lavan después del tiempo de Dios. Pero hay muchas personas que el día supuestamente de descanso, dice, hermano, fíjese que yo no fui porque me tocó lavar. A mí no me dé explicaciones. Yo no necesito esas explicaciones. Dele esas explicaciones a Dios. O sea, el mismo Dios le va a decir, porque yo ¿qué le puedo decir? Están perdonados tus pecados. Yo no puedo hacer nada. O sea, eso dígaselo a Dios. Mira, Dios, yo no fui, ¿por qué? Dele esa excusa a Dios. Dígale, yo no fui porque los trapos estaban sucios y necesitaba ir a lavarlos. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables con el tiempo de Dios, aprender a amar. O sea, en pocas palabras, yo creo que también nosotros creemos, ignoramos que Dios es un ser vivo, y así como a usted, si ella le dice, te amo, solo de boca, ¿usted se lo creería? Demuéstrame a ver si es verdad. ¿Y cómo se demuestra? Con hechos, no solo de boca. Usted puede decir, yo te amo, Señor, pero usted se va a lavar los trapos sucios en el tiempo de Dios. ¿Eso es ser amar? Eso no es amar. O sea, demuéstrele a Dios que usted de verdad lo ama. ¿Cómo? Con hechos, no con palabras, con lo que usted hace para el Señor. El número 9, versículo 9, dice, así que está establecido que haya un reposo para el pueblo de Dios, dice Dios. Así que está establecido. ¿Qué es establecido? Hecho. Está hecho. Que está ese reposo para el pueblo de Dios. ¿Y quién es usted? Pueblo de Dios. Entonces, que existe este reposo, existe este descanso. Pero ese descanso yo no se lo puedo dar a usted. Usted tiene que pelear por su descanso, buscar su descanso. Yo busco el mismo descanso, pero yo busco el descanso para mí. Usted busque el suyo, el mismo descanso. Y este descanso es tan grande que está para todos. ¿Cuántos quieren descansar? En el Señor es la única manera como está ese descanso. Usted se acuesta tranquilo, se levanta tranquilo. No anda pensando que se tiene que levantar a las 4 de la mañana porque si no va a trabajar, no va a pagar el bill de teléfono. Olvídese de todo eso, viva en paz, relájese. ¿Usted cree por qué creo que tengo estos pelos blancos? Por preocuparme tanto. Pero ya aprendí, mire, mejor relajado. Porque por mucho que usted se preocupe, nada puede hacer. La misma palabra dice, por mucho que la persona se preocupe, no pueden ni tan siquiera aumentar un poquito así de estatura. Solamente que se pongan unos grandes taconotes. Allí es la única manera, ¿verdad? Pero allí nadie. Ahora, donde podemos engordar, crecer es para los lados, ¿verdad? Pero para arriba, nada.
para culminar, el 10. El 10 dice, porque el que entra en su reposo ha descansado también de sus obras, así como Dios de las suyas. Saben que también el Señor, por muchas razones, el Señor quiere que nosotros tomemos un día de reposo, un día de descanso. Porque se acuerdan que al pueblo de Israel, el mismo Moisés les decía, con el maná, les decía, recojan lo que se van a comer a diario, ¿verdad? A diario. Y si estas personas recogían más de lo normal, de lo que Moisés había dicho, o de lo que Dios les había establecido, ¿qué es lo que pasaba con el resto? Se engusanaba, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios le dice a usted, trabaja tus 6 días, pero el séptimo día ven a adorarme a mí. Porque si tú dedicas ese tiempo para ir y trabajar, como muchos tienen por costumbre, no los que están aquí, los que están allá por Hialeah, allá por Miami, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que hace? Que le pone polía, le pone gusano al resto del dinero que usted ganó. Entonces, por eso que Dios dice, esto es lo establecido. El día ese que supuestamente es ganancia, eso es pérdida. Eso es pérdida. Tú le estás poniendo polía a lo que tú ganaste santamente o honestamente. Ya eso que tú estás trabajando extra, ya eso ya no te pertenece. Tú estás entrando en la avaricia. Y los ávaros, ¿qué dice? No entrarán en ¿qué? En el reino. ¿Y qué reino? ¿Ah? Reposo. ¿Qué reino? Descanso. Entonces, si por todas las partes que tú le busques, Dios te está diciendo, hay ese reposo, hay ese descanso. Si tú le metes los 7 días, tú nunca vas a lograr entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios. Nunca vas a entrar al sistema de Dios. No puede entrar la persona si crea otro sistema. Solo hay un sistema. El sistema de Dios. No es el sistema de nosotros. Usted es digno, usted es digna de hacer su propio sistema. Pero ese sistema, sí o sí, la va a llevar a estar cansado. Emocional, espiritual y físicamente. Hay personas que cuando tienen tal vez 20 años, un dolor en los huesos. Me levanté con un dolor en los huesos. Cansado. ¿Por qué? Porque no ha entendido que hay otro sistema. Dios es tanto el amor de Dios que Dios dice, oye, si terminaste o no terminaste, déjalo allí. Déjalo allí. Eso te va a esperar para el lunes. Y si por si a un dado caso, el diablo metió mano y te dice, tú tienes que trabajar hasta el tiempo que tú le das a Dios. Allí es donde tú tienes que decirle, espérate un momento. Este tiempo puedo, pero este tiempo no. Y si no te da, entonces, quien va a mirar por eso es el Señor. Y si te cerraron esa puerta, el Señor te va a abrir una, acomodado a los deseos que hay en tu corazón. Entonces, ¿por qué eso es lo que dice Dios? Que Él concede el deseo que hay en el corazón de sus hijos. Entonces, tú tocas puerta y se abre, ok, pero no comprometas lo de Dios. Te lo digo por su bien, se lo digo por su bien. No comprometa. A donde se quedó, allí se quedó. Si se quedó a medias, pero el tiempo de Dios. Y te aseguro que cuando tú haces eso, hasta lo poquito que tú ganaste, pregúntale a los ancianos. Pregúntale. Por muy poquito. Porque tú tienes que entender en tu cabeza que no es
la cantidad que tú ganes, que te hace rico o que te da descanso, o lo que estira o lo que aumenta. No es el séptimo día, no es lo que tú agarres de además, es el Señor. La palabra de Dios está llena de muchas historias, desde el Viejo hasta el Nuevo Testamento, donde el Señor es el que multiplica. Cuando tú le dedicas el tiempo al Señor, la misma palabra dice que ni la harina ni el aceite escaseará en tu casa, porque Él mismo es el que toca el corazón de las otras personas para que te bendigan. Yo te voy a contar y voy a cerrar con esto. En Miami, en mi búsqueda para el Señor, te estoy hablando búsqueda para el Señor. Yo quería encontrar a Jesús, quería conocerlo de a de veras. Las cosas estaban tan malas, pero el tiempo que yo tenía para el Señor, ese tiempo era de Dios. Nadie me apartaba de ese tiempo. Y llegué a punto de que no tenía nada que comer, y con hijos. Y me acuerdo que yo solo le dije estas palabras al Señor: Padre, yo no he visto, dice tu palabra, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mira, para que el Señor te escuche, no es que tú te avientes una oración de 3 horas. No, no es así. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando tú clamas de a de veras, tú, para que Dios te escuche, 2 palabras son más que suficientes para que las puertas de los cielos se abran para tu vida. Pero esto es cuando tú le dedicas el tiempo a Dios y crees que Él es galardonador, dice su palabra, de los que le buscan. Cuando crees. Esto no es si tú no crees, esto es si tú lo crees. Yo le dije: Señor, tu palabra dice, no he mirado justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Tras de que yo terminé de orar, como a los 5 minutos, y mi mentor, si me mira, si me está viendo, mi mentor es testigo de esto. Como a los 10 o 5 minutos, una llamada. Y me dice: mira, Alex, quiero que tú vengas a recoger frutas, porque trajeron un montón de frutas para aquí y resulta que nadie se las puede comer. Ya se repartieron hasta la gente viniendo a recoger. Ven, le dije a mi pareja: este día, aunque sea con fruta, la vamos a hacer. Es lo que había, fruta. Y me fui, traje una bolsada y empezamos a comer fruta. Empezamos a comer fruta. Comiendo fruta estaba cuando otra hermana de la iglesia me llama y me dice: hermano. Y le digo: sí, dije yo, porque siempre me llamaba para que yo le hiciera trabajitos. Y me dice: hermano. Y le digo: hermana, fíjese que el 24 de diciembre, para Navidad, yo no pude complacer su deseo, pero hoy le voy a cumplir su deseo. Y yo decía: ¿qué deseo, muchachos? Si yo no le pido ningún deseo a esa mujer, men. Yo no le pido ningún deseo a esa mujer. Y me dice: ayer hice un montón de tamalitos, así de que tengo un montón para usted, ya que para Navidad no pude hacer y no le pude complacer su deseo. Muchacha, yo ni me acordaba qué deseo, men. Y agarré mi carrito, mire, me voy, ya tenía fruta y tamalito. Y dije yo: pues ya con esto la hicimos. Llegando a la casa estoy cuando otro hermano, escucha bien, cuando otro hermano cubano me dice: oye, quiero que nos veamos por la 17 Avenida y la 136.
la 136. Miento, por la 200, me dice, por la 200. En Miami, me dio los detalles. Voy para allá, él ni vivía en esa zona. Dije yo, pues bueno, a ver, ya comidito de tamalitos y ¿cómo se llama? Y fruta, dije yo, pues ya tengo aliento de vida. Ahí voy para allá. Tenía su carrito a la orilla, ¿verdad? Y me dice, me dijo el Señor, escucha bien, me dijo el Señor que sembrara en ti y todo lo que hay en el baúl de ese carro, ve, es para ti, muchacho. Ahí había leche con chocolate, que era lo que le gustaba a mi hijo. Ahí había carne, ahí habían frijoles, o sea, una provisión. Te estoy hablando, podría ser 150 o 200 dólares. Aquella provisión. Y dije yo, oye Dios, ¿y qué es lo que te está pasando? O sea, era algo que la gente no lo sabía. Y Dios estaba tocando el corazón de las personas para que me bendijeran. Nadie sabía de mi situación. Y el Señor, para hacer corta la historia, la gente estuvo 3 días dándome comida hasta dinero. 3 días. Aquel refrigerador, cuando amaneció vacío, tuvo 3 días que aquel refrigerador hasta empujar hacíamos la comida porque ya no cabía. Tuve como más de un mes comiendo de toda aquella comida. Allí me pude dar cuenta, dije yo, wow, qué valioso, qué poderoso es cuando tú le dedicas el tiempo al Señor. Allí yo entendí que no es en mi fuerza, no es lo que yo gane, sino que es el Señor el que multiplica. Entonces yo lo que te digo en esta mañana, si yo lo he experimentado, no le dediques el tiempo de Dios a otra cosa. Que nada ni nadie te saque del tiempo de Dios. Y tú verás lo que el Señor es capaz de hacer cuando tú y yo no apartamos el tiempo que le pertenece a Él. A los de las redes sociales los bendecimos en el nombre de Jesús.